nadie quiere que le vaya bien. Todos queremos triunfar, todos queremos tener éxito, todos queremos lograr nuestros objetivos, porque cuando no logramos nuestros objetivos, no tenemos éxito y no triunfamos, lo que hay es frustración, desesperación, angustia. Y eso impide que podamos desempeñar nuestro liderazgo como Dios quiere. Impide que podamos ver los resultados. Por eso vamos a estar viendo lo esencial que es para que podamos ver a Dios obrar en nuestras vidas. Vamos a ver en esta parte con la personalidad del portador del mensaje. Vamos a ver esta parte, lo esencial y lo vital que es la personalidad del que transmite el mensaje. Todos sabemos que la palabra es poderosa. Amén. La palabra es viva, la palabra es eficaz. Y vemos en el mundo entero líderes muy fructíferos, líderes que han logrado sus objetivos, pero hermanos, consiste en su personalidad. Y vamos a ver esta parte, qué esencial es el que transmite el mensaje. Nosotros somos mensajeros, somos instrumento en las manos del Señor, pero vamos a ver la personalidad. En nuestra personalidad, o sea, cuando hablamos de personalidad, es decir, qué imagen estamos viendo, qué imagen está viendo la iglesia en nosotros los que estamos al frente. Vamos a ver esta parte, qué imagen, o sea, qué ve la iglesia del pastor, qué ve la iglesia del predicador, qué imagen estamos transmitiendo, qué imagen le estamos dando a la iglesia. Y esta palabra personalidad tiene que ver con nuestro carácter. Entonces, la personalidad tiene que ver con el carácter de la persona. Y es que cada cual tiene un carácter que lo define. O sea, todos tenemos un carácter diferente a todos. Entonces, y vamos a ver qué esencial es nuestra personalidad, nuestro carácter. Por eso, la personalidad tiene que ver con el carácter. Escuchaba el testimonio de un vendedor. Ya ve que esos vendedores son expertos. Si usted no anda listo, ya le sacan la cartera y adquiere el producto. Entonces dice este vendedor de que él tuvo mucho éxito en su negocio, porque dice que él primero vendía su personalidad. O sea, una vez que él vendía la personalidad, entonces ya la gente le compraba el producto. Ya ve que, y es que estos vendedores, ellos conocen y reconocen lo que ellos venden. Ellos saben el producto. Y por eso es que impactan a la persona, hermanos, con lo que las demostraciones que hacen. Pero entonces, por eso él dice que él primero vendía su personalidad y después vendía el producto. Entonces, llevémoslo a lo espiritual. Nosotros los que predicamos y enseñamos la palabra debemos de saber lo que estamos predicando. Debemos de saber lo que estamos enseñando, para que la gente entonces reciba el mensaje y escuche la palabra del Señor. Y vamos a ver que tenemos que ser ejemplo. O sea, cuando hablamos de nuestra personalidad, tiene que ver con nuestro carácter, pero tiene que ver con ser ejemplo a la congregación. Y vea lo que dice la palabra en la primera carta de Pablo, el capítulo 4 a Timoteo, versículo 12. Vea los consejos. Por eso vamos a ver en esta parte acerca de la personalidad del portador del mensaje. Entonces, y tiene que ver con nuestro carácter, cómo somos. Y el carácter es algo que nos define y somos diferentes a todos, pero tiene que ver con nuestro ejemplo. Vea lo que dice ahí. Le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. Vea lo que le está diciendo. Timoteo era un joven, pero Pablo era el mentor de él. Gloria a Dios. Pablo estaba formando la personalidad de este joven predicador. Gloria a Dios. Entonces, por eso él le dice, sino que sea ejemplo a los creyentes. Pero vea, está hablando en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, que vea eso la iglesia en nosotros, que podamos transmitirle eso a la iglesia. Pero eso viene del conocimiento de la palabra. Por eso vea lo que dice: entre tanto que voy, le dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación Y de y la Dios. enseñanza. O sea, nosotros aquí ya no es una opción. Si Dios nos llamó al ministerio, nos llamó al liderazgo, nos llamó a colaborar, aquí ya no es una opción si usted quiere leer o no. O sea, debemos de ocupar Gloria a nuestro Dios. tiempo en la lectura de la palabra. O sea, que conozcamos la palabra del Señor. Y ese le aconseja aquí a Pablo que se ocupe en la lectura de la palabra. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que creen. O sea, la meta nuestra es llegar a la eternidad, llegar al cielo. Gloria a Dios. Pero también deseamos que los que nos oyen también puedan llegar. Pero para eso tenemos que ser de ejemplo a ellos, que prediquemos con nuestro ejemplo. Entonces vamos a ver que un líder, una de las personalidades de nosotros como líderes, como pastores, es que tenemos que ser sinceros, hermano. O sea, dentro de la personalidad de un pastor, de un ministro, de un hombre de Dios, tiene que ser sincero, primeramente para con Dios. Recuerde que, hermano, al hermano, a la iglesia, lo podemos engañar. Y Dios conoce las intenciones del corazón. A él no se le pasa nada, al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no. Entonces tenemos que ser sinceros primeramente con Dios, con nosotros mismos y con la congregación. Y de O sea, Dios. debemos de transmitir, hermanos, eso a la iglesia. Los mejores líderes son aquellos que han transmitido sinceridad a sus oyentes, y cuando cometen un error lo reconocen, y eso transmite credibilidad a la iglesia. Jesus. O sea, mire, el pastor, el líder, el ministro debe de desarrollar eso en su vida, esa personalidad en su vida de ser sincero. Y cuando cometemos errores, porque los vamos a cometer, entonces que los podamos reconocer, para que de esa manera pues Dios pueda glorificarse en nuestras vidas. Amén. Mire, y es que la gente sabe, usted no necesita estar viendo a la persona si es sincero o no es sincero. Aunque esté hablando por teléfono, Glory. aunque no lo conozca. Mire, pasamos una experiencia allá en la casa donde estamos recién llegados ahí, y el bill nos vino, pero mire, nos vino bien alto, y llamamos para la compañía. Y empezó la que nos estaba, yo le dije a mi esposa, ella no es sincera. O sea, usted solo lo escucha y dice, no es sincero, no es sincera. Y entonces volvimos a llamar otra vez y hablamos con otra representante, y entonces sí, yo le dije a mi esposa, hay sinceridad en lo que dice. Entonces, de igual manera, hermanos, la iglesia tiene que ver eso en nosotros. Y de Dios. O sea, que transmitamos credibilidad a la iglesia. Amén. Aleluya. Cuando nosotros hablamos y somos sinceros, los que nos oyen captan esa sinceridad y transmitimos nosotros sinceridad. ¿Vea? O
sea, cuando usted es sincero, usted va a transmitir esa sinceridad y la iglesia va a captar eso en usted, de que somos sinceros. Te adoramos, Señor. Que no nos puedan agarrar en una mentira, compañeros. Santo. Debemos de de tener Dios. cuidado. Por eso digo, sinceros primeramente para con Dios, pero también para con nosotros mismos. Escuché el Gloria a Dios. testimonio de un pastor americano que pues él salió en su carro y él ya se había dado cuenta que la luz de se le había fundido, que él se había quemado el foco. Y él dice, ahí después lo arreglo. A veces hermanos somos un poquito descuidados, ¿no? Ahí después lo arreglo. Y cuando iba manejando, de pronto la lucecita. Y entonces él se paró y como era conocido en la ciudad, porque lo conocían que era un pastor. Santo Dios. Y entonces dice que cuando lo paró el policía, le pidió identificación, ya supo quién era. Y entonces le dice, mira, sabes que tienes un alumno que está trabajando y por eso te paré. No me había dado cuenta, dice que dijo el pastor. Y ahí mismo, hermano, dice que le habló el Espíritu de Dios, no miente. Jesus. Ya te había dado cuenta de Dios. de que estaba fundida la luz. No, es que al policía lo engañó, se la pasó por alto, no le dio nada más, le dio un warning, pero aquel que todo lo sabe, hermano, aquel que todo lo conoce, a él no le podemos engañar. Tenemos que ser sinceros, compañeros. Sí, Dios. Mire, el mentir, exagerar, adular, impresionar y estar vendiendo otra imagen que no es, eso no le agrada a Dios. Eso es indigno y es desagradable delante de los ojos de Dios Yes, Todopoderoso. Lord. Se lo voy a repetir: el mentir, el exagerar, el adular, el impresionar y estar vendiendo otra imagen que no es, eso es indigno y es algo desagradable delante de los ojos de aquel que todo lo ve. Entonces, tenemos que desarrollar esa personalidad de nosotros, de ser sinceros. No se necesita tener que inventar historias para que la gente nos crea. O sea, aquí no estamos para impresionar a nadie. ¿Entiende? Aquí no estamos para que la gente no, para quedar bien con la gente. A veces quedamos bien con la gente y quedamos bien con la iglesia, pero ¿cómo quedamos delante del Señor? A veces exageramos con lo que hacemos. Si es un testimonio, mire, le ponemos pies, manos, hermanos y todo. Y la iglesia alabando, adorando y glorificando. Y aquel allá arriba dice, no es así lo que está diciendo. No pasó así. No sucedió así. Pero a veces lo que queremos es impresionar. Aquí no venimos a impresionar a nadie. Aquí venimos a darle la gloria y la honra. Un predicador debe ser sincero en lo que dice, y cómo lo dice, y lo que hace y cómo vive. O sea, un predicador debe de ser sincero con lo que dice, cómo lo dice, y en lo que hace y cómo él vive. Debemos de ser sinceros. Al pueblo de Dios no se le puede engañar impresionándoles con manipulaciones. No podemos. Tenemos que ser sinceros. Y es que me llama la atención, porque es que hoy en los altares se ha perdido el temor de Dios. Fíjense que el listado de los que menciona Mateo 7:21. Vaya conmigo a Mateo 7:21 para que veamos aquí lo que Cristo dice. Vea lo que el Señor está diciendo. Aleluya. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo. Jesus. Por eso debemos de cazar esas zorras pequeñas. A veces viene el pensamiento de mentir.
de decir cosas que no son. Pero a Dios no le podemos engañar. Y aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vea, en este versículo quiero llegar. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pregunto, ¿se está refiriendo a un recién convertido? ¿Se está refiriendo a un hermano de la iglesia? No, se está refiriendo ¿a quién? A un predicador, a un ministro, a un pastor. Vea, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Se está refiriendo a un pastor. Y es que un pecado llama a otro pecado. No, tenemos que estar examinando nuestra mente y examinando nuestro corazón. Tenemos que ser sinceros. Mire, cuando hay sinceridad en el corazón de la persona, usted no tiene que batallar mucho para entrar en la presencia del Señor. Usted se arrodilla ya después de 5, 10, 15 minutos y ya está derramando su alma en la presencia de Dios Todopoderoso. O cuando están los cánticos, la adoración, oiga, usted se conecta con el cielo, ¿verdad que sí? Y gozamos de la bendición del Señor. O cuando viene la palabra, usted recibe la palabra, usted goza la palabra y la palabra nos toca, la palabra nos quebranta, ¿verdad que sí? Y a eso venimos aquí. Aquí venimos a disfrutar de la bendición del Señor. Si alguien no está bien, aunque sea un buen mensaje, una buena palabra, una buena enseñanza, ahí está, pero ni un amén en defensa propia. Gloria a Dios. Y es que tenemos que ser sinceros. Por eso la palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Gloria a Dios. El reino de los cielos es para gente sincera, gente que vive para agradar a Dios. Vive Dios. Otra personalidad de líder que debe de desarrollar es que un buen líder es emocionalmente maduro. No podemos permitir que las emociones nos traicionen en el altar. Jesus. O sea, como pastores que somos, tenemos que ser maduros. Estamos para sanar la iglesia. Yes, Lord. Estamos para restaurar la iglesia. Yes, Lord. Estamos para edificar la iglesia. Entonces, tenemos que ser emocionalmente maduros. Tenemos que trabajar con nosotros. Cada pastor debe de trabajar con su personalidad. Glory. Tenemos que ser maduros para cómo solucionar los problemas en la iglesia. No podemos permitir que las emociones nos traicionen. No, tenemos que desarrollar eso en nosotros. Con mayor verdad, predicadores, la salud interna es necesaria para la predicación eficaz. La persona que es inmadura, pues no está sano en su interior. Cuando está sano en su interior, se puede controlarse. Porque la palabra del Señor dice que el Señor no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el pastor maduro tiene que controlar sus emociones. No podemos dejarnos guiar por nuestras emociones. Aquellos que poseen personalidades quebrantadas, no estamos, hermano, a veces nuestra personalidad está quebrantada y actuamos inmaduramente. No, como pastores y líderes y colaboradores tenemos que trabajar con nuestra madurez, tenemos que crecer.
Cuando hablo de una personalidad quebrantada me refiero a la falta de estabilidad emocional. A veces somos muy inestables emocionalmente. ¿Entiendes? Un día contentos y otro día que echamos rayos, fuego, pero no un fuego del espíritu. Y la iglesia se da cuenta que el pastor en sus emociones parece que hoy, ¿qué le pasaría a mi pastor? ¿Qué le está pasando a él? Dice. Es que nosotros transmitimos un mensaje. Sí, mi Dios. Nuestra personalidad es esencial, Sí, pero mi Dios. tenemos que ser maduros en nuestra personalidad. Me refiero a la falta de estabilidad. Vea, las presiones, hay veces que la presión nos hace actuar de una manera incorrecta. El mal genio, el temor continuo. A veces tenemos un genio, hermano. Y vivimos con miedos, con Gloria a temores, Dios. preocupaciones. Debemos de descansar en el Señor y dejar todo en el altar para que eso no nos controle. A veces traemos una buena enseñanza, un buen mensaje, pero a veces viene eso a nuestra mente. Oiga, ya nos hicimos un 8 y no podemos transmitir lo que queremos, y a veces terminamos regañando a la iglesia. Y alabe, dice, y adore y goce. A veces no transmitimos eso. O sea, tenemos que trabajar con nuestra personalidad. Entonces, a veces tenemos muchos complejos, tenemos las situaciones que estamos pasando. Entonces no podemos permitir que eso nos controle. Y eso tiene que ver con nuestros sentimientos. Cuando hablo de que tenemos que dejar, hermanos, que Dios tome control de nuestros sentimientos. Entonces, y es que es difícil, escuche bien, separar el mensajero del mensaje. No, es difícil. O sea, es que nosotros aquí al frente somos el instrumento que Dios va a usar. Glory. Pero entonces en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, pues tenemos que dejar de que el Señor sea glorificado para que entonces la iglesia pueda ser edificada. La iglesia pueda ser fortalecida. Yes, Lord. Pero si dejamos que las emociones nos controlen, entonces no podemos dar lo que Dios quiere que demos. Y a veces la iglesia, no sé si ustedes se han notado que a veces nos pasa, ¿no? Que ustedes se quedaron con hambre, dice uno. Se quedaron con sed. Porque la iglesia viene a recibir. Viene a recibir. Pero estas cosas afectan nuestro mensaje. El predicador que deja que sus sentimientos afecten la tarea de la predicación presenta un mensaje distorsionado. ¿Cuántos predicadores hay explosivos pero saturados de ira? A veces el mensaje está saturado, pero no de palabras. Está saturado de ira. Está saturado de prejuicios. Entonces, no podemos. Y a veces siempre va a haber algún hermano que se nos va a quedar viendo ahí. ¿Entiendes? Pues no lo vea. Si ve a alguien que está ahí así, mire, y está así, y está, o así, y a veces no tenemos el control, y a veces arremetemos contra él y dañamos a otros. No, tenemos que dejar que el Señor nos controle ahí. Gloria a Dios. No mirar a eso que está viviendo, o está viendo por otro lado, está viendo por acá. Es difícil a veces, pero a veces nos gana la emoción. ¿Entiendes? Y ahora que se está transmitiendo y ahí soltamos el espadazo. Y a veces hay hermanos nuevos o visitas que están viniendo y dicen, no, aquí me engañan mucho, no, ya no vengan. Pero es que no es para él, es para ese hermano que ya lleva tiempo, ese líder, ese colaborador. Pero es que el pastor no supo controlar su emoción, no supo controlar sus sentimientos. Aleluya. Entonces, tenemos que tener control en este pueblo. Y es que a veces
pues actuamos de una manera, ya no dejamos que sea el Señor el que controle nuestras vidas. O a veces resulta que el pastor tuvo problemas allá en su casa, problemas con la familia, problemas con el trabajo, allá en el trabajo. Y viene y se para al frente y empieza a regañar la iglesia, a regañar al pueblo. No, hay que venir a descansar en el altar y decirle, Señor, voy a predicar tu palabra, Señor, tú sabes lo que pasó allá afuera, tú sabes lo que sucedió allá afuera, Señor. Y a veces estamos lamentándonos, y a veces hay una tristeza en nuestro interior, porque hay algo que nos dice, no, eso que dijiste no estuvo bien. O no falta alguien, porque bueno, ¿verdad? Que a veces la esposa viene que nos acerca y dice, eso que digo no estuvo bien. Oiga, hermano, eso lo tortura a uno. Pero ¿por qué es? Porque no dejamos que las emociones nos controlen. Entonces debemos de tener cuidado con esto. Amén. Muchas veces se usa el púlpito para decir a otros, a veces usamos el púlpito para, hermanos, decirle al hermano, porque no tenemos el valor para hablar con él a solas. Yes, O sea, si Lord. hay un hermano, no saquemos un mensaje para toda la iglesia, no, hablemos a solas. Yes, Lord. Hablemos a solas con ella. Es solo una persona, pero a veces no tiene el valor el pastor de acercarse a él, acercarse a ella, decirle, corríjase en esta área, trabaje en esta área. No, arremete desde aquí del altar. No, el altar no es para afectar o herir a la iglesia, el altar es para edificar al pueblo del Señor. Debemos aventar a ese hermano, hermana, y hable a solas con él para que Dios pueda ser glorificado en su vida. Yes, Spirit of God. Entonces, un buen predicador es aquel que da atención a ciertos factores de su personalidad personal en cuanto a su vestimenta. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado en cuanto a nuestra vestimenta. O sea, nuestra vestimenta habla. Sí, Dios. Tenemos que desarrollar eso en nuestras vidas. Sabemos a qué venimos. Sabemos delante de quién nos presentamos. Entonces prestémosle atención a esto en nuestras vidas, Sí, para Dios. que pues de esa manera pues Dios pueda glorificarse. Yes, Lord. Entonces debemos de tener como predicadores una relación cercana con Dios. O sea, aquel que ha sido llamado a la predicación tiene que haber tenido una experiencia verdadera de la salvación. Aleluya. O sea, todo predicador tiene que tener una relación cercana con Dios para que el Señor nos inspire, Sí, mi Dios. para que el Señor nos dé el mensaje. Pero el predicador tiene que sentir la salvación de su alma. Amén. Gracias, Señor. ¿Verdad? Aleluya. A ver, quisiéramos que los Vive hermanos Dios. estén sintiendo lo que uno está sintiendo. Porque uno siente la salvación de su alma. Entonces todo predicador debe de sentir la salvación de su alma para transmitirle eso a la iglesia. Santo, Para que de aleluya. esa manera puedan, los que no conocen a Cristo puedan conocerle a Él. Su liderazgo se caracteriza por su sumisión voluntaria al señorío de Cristo. O sea, el que fue llamado por el Señor, pues se caracteriza por su sumisión de una manera voluntaria al señorío de Cristo Jesús. O sea, ya no podemos hacer lo que nosotros deseáramos hacer. No, estamos llamados a hacer la voluntad de aquel Sí, que mi nos Dios. llamó. Amén. Someternos al señorío de Sí, Cristo. mi Dios. Y decirle, Señor, aquí estoy. A veces no es fácil, que a veces tenemos que lidiar con eso, porque usted sabe la necesidad que hay en la iglesia. Y es que cuando usted sabe el problema que hay en la iglesia, antes de pararnos al frente, vengamos a derramar el alma, a derramar el corazón, porque hay un problema. A veces usted trae el mensaje y no sabe lo que está pasando, no sabe lo que está sucediendo, pero hay veces que sí sabemos lo que está pasando. Entonces pidámosle al Señor la gracia para que nos dé la Gloria forma a Dios. correcta
de cómo dar ese mensaje para que aquel que está con esa necesidad pueda recibir a través de la inspiración del Espíritu Santo. Poderoso Dios. Y es que no es fácil, a veces uno batalla como predicador, digo esto, no lo digo, pero hay que decirlo, si es por el bien de la iglesia hay que hablarlo. Entonces, pero también no se puede predicar un evangelio a otros que no lo han experimentado. O sea, nosotros tenemos que experimentar el evangelio en nuestras vidas. Nosotros como líderes deseamos ver frutos y resultados en nuestro vida. O sea, por eso, ¿en qué consiste el éxito de un líder? ¿Quién no quiere ver las almas salvas? Los pecadores libres, ¿verdad que eso causa gozo? Causa alegría. Y queremos tener éxito en nuestro liderazgo. Queremos tener éxito en nuestra enseñanza, en nuestra predicación. Entonces, todo predicador debe de anhelar esto. Y es que nosotros como portadores del mensaje de Dios debemos de preocuparnos por tener una enseñanza ungida. Glory. Nosotros los que predicamos la palabra debemos de preocuparnos por tener una enseñanza ungida, por tener un mensaje ungido. Yes, Lord. Es que se vea el resultado. Aleluya. Se supone que después de una enseñanza ungida, la gente pasa al altar. Sí, mi Dios. O sea, el pastor debe de preocuparse por traer un mensaje ungido. Si predicamos un mensaje y usted ve que el domingo nadie pasa al altar, y a ver qué decimos, está dura la gente. Santo. ¿Entiendes? Están duros los corazones, no es eso. Es que la palabra es poderosa. Y a veces culpamos a la iglesia. Es que la culpa no es de la iglesia, la culpa es del portador del mensaje. No tenemos cualquier palabra, esta palabra es poderosa. Esta palabra es viva y eficaz. Si a usted como predicador, como pastor, lo quebrantó la palabra, trató Dios con usted con la palabra, hay garantía de que esa palabra va a quebrantar. Si esa palabra le ministró y lo tocó, a la hora de que usted se pare, hay una seguridad de que Dios también va a tocar los corazones. Pero preocupémonos cuando después de una enseñanza, un mensaje, ya que nada pasa en la iglesia, nada sucede en la iglesia. Hay que preocuparnos, hay que ver qué es lo que estamos dando. Porque queremos que la iglesia se edifique. Amén. Y lo que edifica la iglesia es la presencia del Señor. Es el Espíritu Santo del Señor, amados hermanos. Eso es lo que llena la iglesia. Por eso el predicador debe de preocuparse. Preocupémonos, compañeros. Si en las enseñanzas nadie pasa al altar, nadie se quebranta, si en los mensajes nadie se quebranta, nadie es tocado, hay que preguntarnos qué está pasando. Maestro. Hay que ver por qué no está fluyendo la presencia del Señor. Poderoso Se Dios. supone que somos un canal de bendición para que el pueblo se llene, para que el pueblo se vivifique, para que las cargas se vayan, para que el desánimo se vaya. Pero el predicador tiene que tener una palabra fresca, una palabra que haga que el negativismo se vaya, que la gente despierte. Porque es que no venimos a cualquier lugar, venimos a la casa del Señor. ¿Verdad que sí? A eso venimos aquí con Dios, para bendecirnos. Entonces, pero para eso es importante que el predicador se preocupe, que traigamos una enseñanza ungida, una predicación ungida para que la palabra cobre vida. Amén, gloria a Dios. Entonces, es importante que nosotros elaboremos nuestro bosquejo, nuestro mensaje, estudio, predicación con anticipación. Pero escuche bien, tomemos nosotros el control del bosquejo
y no que el bosquejo nos controle a nosotros. Aleluya. Vive O Dios. sea, el pastor debe preparar su bosquejo, debe preparar su enseñanza, debe preparar su estudio. Ahora, no podemos permitir que el bosquejo nos controle. Santo Dios. Ya Dios vio que usted preparó su bosquejo, preparó su estudio, preparó su enseñanza, ya puso su parte. Ahora cuando está aquí al frente, dígale: Señor, dependo de tu santo Espíritu. Aleluya. Y que sea el Espíritu de Dios. Santo Pero a Dios. veces nos dejamos controlar por el bosquejo. Así es. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Que nos Gloria a Dios. amarramos al bosquejo y a veces no encontramos la pista del aterrizaje. Y estamos vuelta para acá y vuelta para allá. No hay señal. Santo Porque Dios. nos aferramos al bosquejo. No, dejemos hermano, que no nos controle el bosquejo a nosotros. Nosotros controlemos el bosquejo para que Aleluya. de esa manera Dios. pues, podamos ser edificados todos. ¿Cómo terminamos después, pastores? Cuando después de que nos aferramos al bosquejo y había un momento en que teníamos que terminar, ¿cómo nos sentimos después nosotros? Mal, ¿verdad? ¿Por qué no cerré aquí? ¿Por qué no terminé aquí? Aquí era el momento para yo cerrar el bosquejo, para cerrar mi enseñanza. Pero a veces nos amarramos al bosquejo. No, debemos de depender del Señor, porque a veces Dios quiere tomar el control. Y yo creo que en esta actividad Dios va a tomar el control. Ah, sí. Porque el Señor quiere prepararnos, porque algo grande Dios va a hacer con su pueblo. Por eso nos ha traído a todos, colaboradores, líderes. Dios va a prepararnos en esta actividad. Dios va a tratar en lo más profundo de nuestra alma, en lo más profundo de nuestro corazón. Hay cosas que Dios va a tratar en este retiro. A su nombre, gloria. ¿Cuántos hemos venido con la mente abierta, el corazón abierto, a decirle: Señor, yo ya no quiero seguir igual, ya no quiero seguir en esta condición, yo quiero cambiar, pero he tratado y no puedo? Hoy hemos llegado a este lugar. Aquí está Dios, aquí está el alfarero, y Él puede hacer de usted y de mí una vasija nueva, una vasija que Él va a llenar con su Santo Espíritu, porque para esta hora, para este tiempo, Dios nos ha llamado pueblo. ¿Por qué no decirle al Señor: cuenta conmigo, Señor? Su nombre, gloria, aleluya. Grande es su misericordia, Señor. Yo creo que este retiro va a ser un comenzar para muchos de nosotros. De aquí en adelante algo va a pasar. Hay cosas que se van a enterrar. Hay cosas que Dios las va a sepultar. Hay cosas que Dios las va a arrancar. Porque eso no le permite desarrollar su liderazgo. Usted quiere, pero no puede. Porque hay oposición. Pero hasta el día aquí llegó esa oposición. Porque aquí el Señor va, hermano, porque la palabra es poderosa. Es cual espada de doble filo, que se va a meter hasta allá adentro, se va a meter hasta el alma, se va a meter hasta el espíritu, ahí donde está la necesidad, ese pensamiento que lo cautiva, ese pensamiento que lo ata, ese pensamiento que lo tiene ahí. Aquí está el que rompe cadenas, aquí está el que arranca lo que tiene que arrancar. Yo no sé, pastores, colaboradores, pero se siente algo especial en este retiro. Se siente algo especial en este retiro. Hay cosas que están impidiendo, porque usted se goza y usted recibe la bendición, pero parece que ya el martes, ya el miércoles, ya el jueves, ya el viernes, ya se vació, porque hay algo ahí dentro de su corazón. Pero aquí está el que puede sanar